me quiero hacer la trencita, la colita después, y yo encuentro que hizo la pega. Hizo la pega. Ah, ya, o sea, Hizo estaba la pega abierta. como yo la pedí. Ahora, que esto esté bien o mal ya es otra cosa, pero implicará, por ejemplo, que empiezo a pasar por una faceta Farrah Fawcett, en que cuando el pelo queda así como peinado para atrás, que yo lo encuentro elegante. Y me pinté los labios de rojo porque por Chile, po. Sí, pues, por la patria. Por la patria. De Y rojo me puse carmesí. con Vivos. vivos rojos también. Ay, y no pagué el WhatsApp. Sí, eso es clave, eso es clave. Oye, espérate, ¿vais a usar audífonos o no? Sí, señor. Ya. Es que quería primero Saludarnos. saludarles y ahorita me pongo los audífonos. Yo por si acaso estoy grabando. No sé si... Tengo mi duda. No soy de aquí. No sé qué dicen nuestros fieles oyentes. Un pelo chueco. Ahí está. Ahí estamos. Estamos listos. Estamos completos. Listos para partir. No. Un espejo. ¿Quién Falta falta? Cuevita. Falta Cuevita. Alguna gente se enoja cuando yo digo, en un par de podcasts, digo Cuevita y piensan que es así como... Pero le digo así desde siempre. Pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? A mi abuelito decían Don Cuevita, Cueita, Don Cueita. No, pero no. La combinación del don con el apellido es como Don Wea. Ojo. No, pero si le decían a mi abuelito, a Bueno, mi quizás le papá decían viejo, así, ninguneándolo. y era absolutamente encorvado, absolutamente, iba a la leña a los 87 años, y era dobladito así, dobladito. Ya, voy a poner pausa, pero no stop. Voy a poner pausa. ¡Qué maravilla! ¡Cuánta elegancia la producción del programa! Y esa innovación, por favor, tecnológica. Qué Total, increíble. total. ¿Cómo están? Pasamos, ¿Qué les pareció este cartel? Estuvimos trabajando 3 semanas. Te ganaste el aguinaldo septiembre. Es que hay un equipo. Pasamos del rojo intenso al amarillo intenso. A mí me gusta el amarillo en todo caso. A mí me gusta el amarillo, me gustan las flores amarillas, la ropa amarilla, me encanta. También el rojo. Y el celeste para vestir. Ah, sí, el celeste. ¿Te gusta el celeste? ¿Puedo contarlo, no? Sí, Apocalipso, me encanta, intenso. Íbamos caminando con Cristian Cueva hace como 10 años. Hace 10 años, justo, por unas callecitas de Buenos Aires, ahí en San Telmo. Y entonces salimos un día aquí con mi compañero a mirar alguna. Entonces entraba a alguna tienda, alguna ropita. Estábamos haciendo... Guasito. No, vos naciste con Mundo. Es cierto, proletario y todo, pero naciste con Mundo. Y entonces iba entrando a las tiendas San Telmo así y miraba, Cristian Cueva, porque esta es la mirada de Cristian Cueva cuando elige ropa, cualquier cosa. Así. Entonces agarraba una prenda. Una prenda así. Y así. Y ahí caché además, y de repente caché que seleccionaba básicamente ropa celeste. No compró nada, o no sé, una polera quizás. Pero ahí me di cuenta que mi amigo Cristian Cueva le gusta el celeste. Eso. Sí. No es nada muy relevante lo que acabo de decir. Al que le cueste, ¿cierto? Exacto. Pero no por heteronormativo. No. Claro. No. Sí, es que el celeste tiene dos, porque el celeste recién nacido es heteronormativo, pero si te sigue gustando el celeste después de los 15 años ya no es tan heteronormativo. Al contrario, casi. Al contrario, casi. Y andar con pantalones celestes, yo me compré cuando, hace rato, bueno, ya es otra historia. ¿Qué cuenta? No, porque es muy, una tontería decir, pero no. ¿Viste? Se resiste. Tuviera yo No, porque son temas como muy fríos, muy nada que ver. Pero si somos frívolos. Ya, el 2010 me tocó ir a la conferencia de la OIT y ya, y en el sentido cuando yo le dije a una compañera ya, ¿dónde compran los pobres aquí? Los trabajadores acá en Ginebra, porque la weá yo veía puro Chanel, Dior y toda la weá que era inalcanzable para uno y otras cosas más caras, y unos weones con turbante comprando y las señoras con así unos bolsos Chanel y todo lo demás.
y fui a una tiendecita por ahí, cerquita del terminal de ferroviario, ahí en Ginebra, y ahí me encontré con esta tienda que ahora es famosa, que está en Chile, igual me olvidé el nombre. H&M. H&M, y entré y encontré unos pantalones celestes, hermosos, pitillo, como 2 años, 3 años antes que en Chile llegaran, y me los compré porque era mi deseo, mi deseo que era comprarme un pantalón celeste y para que, como esos tipos de los años 60, 70, de ese estilo, me los compré y me los puse y después estaba tan feliz, dije yo, por fin. Y barato, muy barato. Sí. Bueno. Yo cago la anécdota diciendo que ahora ya no te entran, pero eso es maldad mía nomás. No, mira, estoy delgadísimo, mira, y no tengo arrugas, mira. Sí, Eso es cierto. estábamos justamente hablando de eso, del Botox. Hay que empezar a confesar, Ah, sí. Como Isabel Pantoja. porque ustedes tres se ven muy bien y yo me veo cada día peor. Entonces, Pero, oye, Darío tiene 15 años menos Colágeno. que nosotros, mira. Colágeno. Tome colágeno, hijo, tome colágeno. Nació viejo. yo nací viejo. Es que es hijo de un historiador. Sí. Y de una madre brillante. Sí. ¿Cómo ha estado la semana? Bien. Dale. No, más descansado. ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos como bien agobiados? Por lo menos yo me sentía agobiado cuando entré al programa. Hoy día me sentí relajado. ¿Cómo será que quería hacerlo en el patio? Pero me dijeron, vete para adentro porque no te da la luz, me tapaba. Pero no, bien, de buen ánimo y no. Septiembre. Oye, sí, tiene esa... Solo para entrar, comentar, antes que entremos en algunos temas, hay que decir que no hicimos ninguna provocación, pero Carla parece que se hizo cargo de eso, pero ya vamos con eso. Estaba revisando, ustedes también revisamos la gente que de repente nos escribe en YouTube, que es el lugar donde este podcast se sube a Spotify y todo, pero mucha gente lo ve en YouTube y puede comentar. Y no sé si les ha pasado lo que me ha pasado a mí, que yo qué sé yo, al tercer día más o menos que ya subimos el podcast, me siento un ratito y miro, porque obviamente es importante y también es bueno de repente tener algún feedback. Y comentarios lindos nos tiran, ¿ah? Sí, súper lindo. Sí. Y además la gente comenta los programas. Sí, a mí me ha gustado. Qué sé yo, Weimar Navarro, a propósito del podcast de la semana pasada. Estimado, yo apago la webcam porque son tan malas las señales en Chile que así gasto menos recursos de ancho de banda y evito que se me caiga mi señal. A pesar de eso, me caigo igual, pero con menos frecuencia. Para variar, el centralismo afecta incluso en eso. Tienen mejor señal en Santiago que en las regiones. Importante. A propósito de lo que hablamos la semana pasada, de que los chicos apagan las cámaras cuando están en clase. Sí. Por ejemplo. En fin, bueno, hay varios comentarios. Querida Isa, no se olvide de la señora que trabajaba como nana, a la que un oculista prepotente de Viña sacó a tirón en un ascensor. ¿Ah? Javier, dale. Estuve muy tentada de responder ese comentario y me corté, porque no sé, me dio como vergüenza, pero quería en el fondo agradecer el recordatorio, porque al final yo al menos hablo sin hacer un estudio acabado de la situación. Entonces, por supuesto, me olvido de cosas, sí. Pero quería agradecer el recordatorio. Javier Tapia escribe, hola desde los Andes, tierra del compañero Cuevas, escuchando y viendo el Rogerío, excelente podcast de conversación. Saludos a todos. Bien, ¿eh? Eso mismo iba a comentar porque te hayas encontrado con gente, compañeros, gente que tampoco uno no conoce, pero también a mí me han escrito por interno y me llama la atención que llega a tantos lugares y también a gente tan heterogénea y también de distintas generaciones, no está focalizada solamente a un segmento, y eso me tiene muy contento. Dije, tiene sentido esto, porque te acuerdas yo cuando el primer podcast que se hizo, yo salí con unas plumas parecía la Pamela Giles, porque pensaba que era una cosa tan íntima, tan pequeñita, no cachaba lo que era, la verdad que no sabía. Y yo quise huevear, porque me dijeron, ay, que hueveamos, pues, ¿me entendí? Después me di cuenta que lo veía la gente, y no que me restrinja, sino más bien dije yo, un poquito pudor, pues, cueva, no podéis mostrar tanto las nalgas o la hilacha. Claro. Alguien que se identifica como usuario 6580 escribe, Isa, tú estás mucho más rica que la ministra, todo el rato. Eso nomás te digo, Isabel, porque a Isabel... ¿A qué ministra? Del trabajo. Del trabajo. Ah, ya. Sí.
Entonces, bueno, me encanta la Isa y el Chris es tan sensible y tierno. Excelente, ¿no? Terrible a Bien. la vez. Los empecé, mira, Karen Johnson, los empecé a echar de menos desde el martes. También un poco abrumada esta semana con el encierro del teletrabajo. En fin, cada uno de ustedes tan cercano, tan humano, un gran podcast. Carles, Isabel, Cristian, Darío, un gran abrazo, mucho afecto y mucha energía para cada uno de ustedes. Ya, esos son algunos de los que leímos. Hay también Súper. declaraciones de amor, porque hay que decir, Cristian Cueva, que nos tiran flores a todos, nos tiran cariños y lo agradecemos y nos hacen comentarios y nos replican y nos agregan datos, súper bien, pero ya ha ido generando una cierta fanaticada dura, Carla e Isabel, con Ah. invitaciones y propuestas honestas y de las otras, todo el rato. Más Sí, una claro. que otra, digamos que más una que otra. No. Somos parejitas, Isa. Sí, incluso te diría que la Isa tiene ahí... Sí. Sí. No, Sí, sí. Necesitamos $1.000.000, por tanto, compañera. póngase a trabajar. Sí, pues Todo. necesitamos. Un 50 sombras de Grey. Que me vengan a buscar el helicóptero y me lleven a cenar a una Eso. Ahí sí, Pero, ahí sí. Oye, Te lo malo, regalen un lo malo- MacBook. lo malo que se va a colgar el Darío ahí, weón, de las astas. Lléveme. Se va a tirar Ahí- en Santiago. Ahí viene. Oye, Ahí viene el... 50 Ahí viene sombras. El helicóptero. 50 sombras de Grey es hiper propaganda, ¿cómo se llama? Como cuando los programas hacen menciones, tiene una Sí. infinidad de menciones. Yo eso me pareció interesante porque dije, o sea, me dio un poco de lata, pero pensé, bueno, quizás Mac le pasó plata antes a la escritora para que fuera incorporando la marca en el relato, y se nota la legua, no pasa piola, no pasa piola. 50 sombras de Grey, las 3 películas que son desde mi perspectiva un bodrio, pero son igual Bodrio. interesantes como fenómeno, como múltiples fenómenos, o sea, que haya calado tan fuerte en la sociedad, una historia que es muy básica, pero en el fondo la actualización del Príncipe Azul en formato con la cuota de perversión, pero con la cuota de poder, o sea... Es Sí. muy Yo ayer- turca también, es muy turca, sí, eso pasa con las turcas igual, esa clásica historia del príncipe azul que va y rescata, pero además golpea, es un relato que permea de alguna manera y identifica, no sé, hay una cosa extraña ahí con la avalancha del feminismo y la reivindicación de las mujeres y eso, pero esos relatos siguen atrayendo. Sí. Ayer yo quise ver una película y me llegó esta película, la tercera parte, no sé, como que Más están oscuras. casados ya. No, ya están casados ellos. Sí, van a Y, tener guagua y la ahora. verdad cuando No me spoileen. y después me aburrí y me aburrí de la película cuando le Qué estaba raro. poniendo la esposa. No le estaba poniendo la esposa y dije, ay, qué huevón, más cuático. Dije yo, chao, me aburrí. O sea, lo encuentro bello a los dos y sobre todo a la hija de la Melanie Griffith y el Johnson, que es hermosa ella. Sí, pues. Ese comentario se Dakota. sabe los actores, todo, perfecto. Oye, aprovecho de hacer la acotación que para ver cuestiones sobre sadomasoquismo un poquito más, yo diría, mejor tratada, La Secretaria. ¿Una película Es también? una película, ¿sí? ¿Ya? A mí me pareció muy bonita, y ahí se trabaja el sadomasoquismo de una forma mucho más inteligente, más amorosa, más humana, y yo diría menos parafernálica que toda esta otra historia, pues porque el sadomaso no es una cuestión... Pepi Lucy Bomb, de Sí. Almodóvar, también hay una referencia súper interesante al sadomasoquismo. Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. La misma. El Darío quería ser de la chica. Sí. pues. Darío quería ser de la chica. No, ¿No? jamás tuve esa complejidad, Cristian Cuevas. Pero Nunca si he yo te dije- dudado. Ya, sigue, Isa, sigue. No, nada, solo que yo pienso que en esas películas hay cuestiones interesantes. La secretaria es más seria, Pepi Lucy es un sadomasoquismo almodovariano de los 80, entonces es extremo. Pero Esa película no llegó a Chile,
Estuvo, no sé si directamente censurada o solamente toma decisiones de la productora, pero quedó, porque más Almodóvar cuando hace, esa es una de sus primeras películas, no era relevante en Chile para nada. Entonces después cuando empieza a construir su carrera, y ya es una figura global y aquí en Chile también reconocido cuando llegan sus estrenos, tiene que haber sido después de Todo sobre mi madre o alguna de esas películas que alcanzó niveles más altos en la industria, que se trajo y se estrenó de haber sido a Sí, finales de los 90, y me acuerdo que como en ese tiempo, groupie como corresponde, así intelectualoide del peo como era uno, fui al estreno y el Teatro Normandí, ya en Tarapacá, sí, lleno. sí, Fuimos, ¿no? De amarillo en esos mismos sí, días. sí, 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 absolutamente. Sí, y fue bueno ver una Sí, película ya muy antigua, un poco pasada, pero sí, interesante. Almodóvar, siempre interesante. Sí, en sí, sí, fin. sí, sí. Oye, mañana es 11 de septiembre, no implica que le entremos profundamente al tema. Lo digo básicamente porque creo que entendemos que quienes en general participan de esta conversación que hacemos semana a semana, en realidad, más allá, digamos, del recuerdo, de la emoción, no necesitan mayores datos y mayores reseñas porque las han construido, digamos, porque cada uno efectivamente hace una lectura y seguramente profunda, tanto en lo intelectual como en lo sensible, de lo que implica esa fecha. Dicho esto, y sin intención de entrarle profundamente, bueno, yo no sé si qué nos pasa, porque nos pasan cosas siempre cuando se acerca septiembre, con toda esta Mm. doble complejidad de ser un mes que es como de la alegría, de las fiestas patrias, como de la fiesta, pero que entra muy fuertemente con lo que para la izquierda y los sectores democráticos siempre fue el tema de la dictadura y del golpe de Estado del 73. No sé si les pasan cosas, algo que quisieran compartir, quizás. Sí, bueno, estamos a vísperas, ¿cierto?, de los actos conmemorativos. Sin duda que la memoria es parte de nuestro caminar y de nuestras luchas permanentes. Yo recién le escribí a Alicia Lira, presidenta de la FEP, porque ella, bueno, el 8 de septiembre se conmemora la situación dramática del asesinato de su compañero Felipe Rivera, como también de Pepe Carrasco, entre otros, y la tragedia que vivimos el 11 de septiembre, ¿cierto? Y que se tradujo en 16 años de dictadura y de todas sus secuelas institucionales, y que cuesta curar, pese a que han pasado tantos años, y cuesta porque finalmente nunca se ha hecho ni la reparación, ni tampoco el discutir de cara al país estos temas que son clave para cualquier saneamiento en términos democráticos. Yo creo que nos pasa ayer, por casualidad escuché la canción de Yapus, 3 versos para, no me recuerdo el Para nombre una historia. completo de la canción, para una historia, y veía a la Anita, que conocía a la Anita González, y me emocioné mucho, Mm. porque me golpeaba esa soledad, y que tienes que seguir caminando, porque en el fondo Mm. no nos queda otra, pero que yo siempre digo que nuestras compañeras y compañeros, y tú, Darío, y Carla también conocen muy bien las huellas en el desierto, ¿cierto? En Calama, están ahí, Mm. son una huella indeleble para nosotros que están, y que por lo menos ya disfrutamos. ¿En qué sentido? En que esa memoria sigue ahí, es parte de nuestras historias, la tenemos que también conversar con las generaciones de hoy, para que nunca más ocurran estos hechos, Mm. estas tragedias. Y claro, septiembre tiene esos dolores, el dolor, ¿cierto?, de la muerte, de la tortura y del horror. Y bueno, la siguiente semana estaremos, ¿cierto?, festejando en términos de la chilenidad y de todos los temas que tienen que ver con fiestas patrias. Es un septiembre bipolar, Mm. entre la Sí. primavera y el dolor, ¿me entiendes? Pero yo solamente decir que Juan Allende en el corazón y en la memoria, y que nuestros actos, nuestras acciones hacen que ellos sigan permanentemente en la historia y en la memoria del pueblo de Chile, y que tenemos ahí una cuota de una deuda que el Estado de Chile tiene, y que tenemos que seguir bregando para que exista esa reparación y que no haya restricción a ningún proceso emancipatorio de mayor justicia para todo y todas. Yo creo que eso, necesitamos disfrutar la vida, disfrutar la libertad, disfrutar la democracia, que el socialismo, y como Carla hace poquitos días estrenó, o va a estrenar sus 40 medidas, que venceremos, y tiene que ser hermoso. O Mm. sea, y hermoso tiene que ver con la estética. Entonces a mí me pasan todo eso. Mañana estaremos en los actos conmemorativos,
pero siempre yo lo digo, vinculado a la lucha actual. Nada de que nos deje, ¿cierto?, en el dolor solamente, sino que en la posibilidad de cambiar este presente. El futuro no lo conozco, el presente. Sí, yo rescato en eso las palabras de Eve de Bonafini, con todas las críticas que la Eve puede tener posteriormente, pero hace muchos años ella señalaba eso de que un poco de la diferencia entre las madres y las agrupaciones de mujeres en Chile, diciendo que lo que había que hacer era encarnar la lucha de quienes ya no estaban, un poco en un discurso más bien vitalista, más que sombrío, oscuro. Lloramos y sufrimos. Ayer se estrenó una serie en Chilevisión que parece que está bastante buena, Héroes Invisibles, que está en la página además de Chilevisión, que después podríamos verla, y que un poco habla de eso también, de lo heroico dentro de toda esta tristeza, de lo heroico dentro de la masacre. Y creo que eso es lo que tenemos que pensar, que encarnar en estas conmemoraciones, más allá también del dolor que obviamente esto significa. Sí. Bueno, no sabía que se había estrenado anoche la serie de Chilevisión, sí, por la historia de un diplomático, Sí. No me voy a acordar, holandés, sueco. Finlandés, sí, creo. que hicieron una pega súper interesante. Importante lo que decía, me acordé, espérate, es que iba a comentar lo de Cuevas, pero me acordé lo que dice la Carla, no sé si ni siquiera si lo hemos conversado, que yo tuve la posibilidad de entrevistar a la Eve Bonafini en una visita. La Eve Bonafini, para quienes no sepan, es la histórica presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, ¿cierto?, en Argentina, y que tuvo igual un viraje después de los Fernández, de Néstor, de los Fernández, de los Kirchner, de Néstor Kirchner y la Cristina Fernández, tuvo un viraje, voy a decir en términos políticos, de moderar, porque ella estaba en posiciones muy, no me gusta decir ultra porque es despectivo, pero muy radicales, ¿ah?, en términos de la izquierda, y de hecho por eso Radicales. radicales, sí, tuvo peleas bien fuertes con la elegancia, por supuesto, y con el respeto de asociaciones de derechos humanos, pero con la agrupación de familiares de niños desaparecidos aquí en Chile. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella, el año 97, 98, la pude entrevistar para un programa que tenía en ese tiempo en la Radio Tierra, y fue después de una marcha en que fueron a La Moneda, etcétera, y a ella la dejaron mojada, y los carabineros, digamos, la trataron de detener, no la detuvieron, pero quedó con la rodilla dañada. Que una cosa que uno dice, impresionante, esas cosas pasaban en la década del 90 en este país, con un nivel de impunidad. O sea, la de Bonafini podría ser Premio Nobel de la Paz, digamos, está en esa altura, ¿ya? Y la entrevisté toda dañada, me acuerdo, en una oficina de la OPAL, que el contacto me lo hizo la misma Salamanca, me acuerdo, y bueno, me tocó entrevistarla, y efectivamente ella hacía, me fui al tema un poco al once, pero creo que vale el punto. Ella hacía una cosa que a mí me parecía que era cierta, pero yo salí muy feliz de haberla conocido, de haberla podido entrevistar, pero conflictuado conceptualmente, porque ella era muy radical en lo siguiente, decía, métanse sus huesitos, me dan lo mismo. A mí no me interesa. A mí me desaparecieron 2 hijos. Y los huesitos que me puedan entregar y las reparaciones que me puedan entregar me dan lo mismo. Yo perdí 2 hijos que luchaban por el socialismo. Y por lo tanto, mi leitmotiv, digamos, la razón por la cual yo lucho, es para que los sueños que ellos tenían y por los cuales murieron, se cumplan. Por lo tanto, hago la perspectiva completamente política y despejo lo que es en general, incluso, digamos, una mirada, digamos, de los derechos humanos en el sentido de justicia, reparación, etcétera, digamos, como de la verdad y la justicia. Entonces, ella en ese tiempo es muy radical. Yo entiendo que después, de alguna manera, no sé, lo matizó, pero el punto sigue siendo válido y lo recojo, ya dejando a la Eva a un lado, a propósito de lo que decía Cristian de este 11 de septiembre. Es decir, el recuerdo, sí, el recuerdo de nuestros íconos, de la historia, del dolor, en fin, de todo lo que implica tanto el proceso de la unidad popular como la interrupción de la democracia el año 73 y el inicio de la dictadura, pero tal como dice Cristian, yo me quedo en ese ánimo, es decir, ¿de qué sirve eso si es solo un homenaje vacío, si es solo un
un dolor y un llanto que queda en eso y que no es capaz de construir apuestas de futuro, porque la pregunta ya no es eso, si pasó hace 50 años la Unidad Popular, po. Literalmente hace 50 años, se cumplieron la semana pasada. Entonces, claro, la pregunta es cuáles serán las próximas unidades populares mejoradas, más potentes, más poderosas, más integradas del futuro y que tengan vocación de poder. Yo creo que eso es lo que me queda en General 11. Yo voy todos los años a alguna cosa, trato de ir con mis hijas, a la Villa Grimaldi, el Estadio Nacional, a algo para mantener siempre esa memoria histórica, pero no en la perspectiva de estar mirando todo el rato el pasado, sino más bien de estar construyendo el futuro a partir, termino con esto, como dice el Cristian, de lo que uno hace día a día, pues del presente. Como por ejemplo sentarse a conversar de estas cosas en podcast. Exacto, exacto. Solamente Yo creo que el contexto actual precisamente va a ayudar a eso, a, hacer a tener una vivencia del 11 orientada hacia adelante, con memoria, pero orientada hacia la política de izquierda, hacia la política emancipatoria y libertaria. Y mi impresión es que también es un 11 un poco diferente porque son los 50 años, entonces ya hemos venido desde el 4 y desde antes conversando sobre esto y conversando creo que desde la nostalgia, una nostalgia profunda, pero también desde la alegría de haber vivido la Unidad Popular y de la alegría de lo que puede venir ahora para adelante. Yo quería solamente complementar un poquito lo que decía Darío y también ese caminar que hicimos por Buenos Aires con Carlas también. Cuando fuimos a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, y yo soy bien, me emociono, ¿por qué? Porque tiene que ver con la humanidad, digo yo, porque el que no se emociona es que no es humano, no sé. Pero me acuerdo que estábamos con Darío grabando para el libro El No Nacido, porque el no nacido, ese es como el aborto que yo nunca quise tener. Tranquilo. Y bueno, estábamos ahí en la asociación grabando y yo sabes lo que me ocurre y quizás esa es la diferencia incluso con las agrupaciones de derechos humanos en Chile, que han quedado como cascarones vacíos, como mausoleos. Y la Asociación de Madres de Plaza de Mayo tenía vida, libros, universidades, teatro, danza, los jóvenes, los niños caminaban por ese espacio y yo de repente veo a las madres que ya con más de 80 años que iban a dar la ronda ahí, creo que era un día martes o jueves, ahí a la Plaza de Mayo, iban con jóvenes. Yo me estremecí, me emocioné, yo dije, ¿por qué en Chile no fuimos capaces de conectar esa memoria de los derechos humanos con la vida cotidiana para ese proyecto de transformación? Yo creo que eso hace la distinción en Alicia Lira, por eso la reivindico, porque ella ha logrado hacer esa conexión de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, pero también la ha extrapolado, la ha llevado a la lucha mapuche, a los estudiantes, porque yo la he visto en distintas significaciones, pero no así las agrupaciones no han logrado generar esa relación con la vida cotidiana actual. Y eso es un tema que a mí me llamó poderosamente la atención y el deber ser que nos queda, ¿cierto?, en función de cómo las organizaciones de derechos humanos también hacen esa conectividad y no se quedan solamente en función de los dolores, de que el nunca más, que sin duda es una batalla de todos los días, pero conectarlo a eso. Y eso me estremeció y creo que fue el regalo mejor, por lo menos esa invitación que me hizo Carla y Darío cuando fui a Buenos Aires, que quedó grabado, ¿cierto?, en nuestra mente y corazón. Che, te estamos esperando acá en Buenos Aires, ¿viste? Vení cuando querás. A terminar el libro y a presentarlo. Ya, no me estresen que voy a colapsar un día de esto. Estoy con muchas cosas. Oye, nosotros mal acostumbramos, o bien acostumbramos, a esta extraña gente que se toma un ratito para escucharnos semana a semana, con esta idea como de la provocación, ¿cierto? De decir, oye, ¿por qué no vemos tal cosa? O ¿por qué tal tema? Y entonces lo avisamos una semana antes y eso permite, evidentemente, que si en el caso de ver una película o alguna cosa, uno la pueda ver y por lo tanto comparta esta conversación en otras condiciones. Pero estábamos tan mal la semana pasada, estábamos tan colapsados. Fuimos el tema de nuestro programa. Hablamos de la angustia, las redes, hablamos de todo y fue como angustiante. Que no hicimos esa provocación. Así que tuvimos reunión de pauta, que no hacemos nunca, y
alguien llegó a salvar el negocio. ¿Quién fue? Ah, Carla. a Cuéntanos. salvar el negocio, nunca tanto. No, solamente que a partir de algunas provocaciones o detonantes que me fueron pasando en la semana, propuse, y además porque estamos en septiembre también, propuse que habláramos de la chilenidad, o qué estamos señalando cuando hablamos de chilenidad, y también porque muy pegadito a eso me aparece la palabra, el concepto patria, como una construcción, en estos tiempos ya yo diría que estamos todos de acuerdo que es una construcción artificial. O sea, nuestros países son una creación moderna, existen como lugares de ordenamiento social, en función de las condiciones de trabajo y desarrollo tecnológico que se despliegan en la modernidad. Entonces, son hijos de las patrias son hijos de un modelo productivo, el capitalismo. Y van construyendo sus fronteras de manera artificial, juntando a las poblaciones originarias dentro de un territorio, y en el peor de los casos destrozándolas, lo vemos con el pueblo mapuche, ¿no? En fragmentos, y reubicándolas en países diferentes, separando en el norte aymaras de Bolivia, aymaras de Chile, ¿no? Y por eso, para que el nuevo país tome fuerza, siempre fue necesario reescribir el pasado, creando mitos fundacionales que hicieran de la nueva nación nuestra raíz. Provengamos de una misma familia originaria, no había que inventar o construir símbolos, mitos, historias en común para que nosotros pudiéramos ser una gran familia. Y en eso me aparecieron 2 o 3 cositas en la semana, como unas como recuerdo y otras a partir de investigación que estaba realizando con teatro. Uno es una investigación que hice a partir de una tesis hace ya varios años, mi tesis de magíster. La hice en las políticas culturales como dispositivos de control para los cuerpos, ¿no?, en la sociedad. Y revisé en ese tiempo, me acuerdo, la política cultural de la dictadura. No muchos saben que la dictadura tiene su mamotreto, su dispositivo, su discurso, política cultural, que fue hecha el 74 por Campos Menéndez, que también fue Premio Nacional de Literatura en una discusión lata, ¿no? Como una cosa muy extraña que ocurrió, pero bueno, este asesor cultural dispuso este mamotreto en el que se señalan varias cosas que extrañamente, bueno, y gracias a que también vivíamos unos tiempos muy represivos, ¿no? Dispuso una serie de medidas que durante mucho tiempo nos hicieron sentir en un común relacionado con ciertas prácticas. Por ejemplo, y por eso digo que la política cultural de la dictadura es una política de sustrato más que de aparato, a diferencia de lo que sucede hoy, como dice Garretón. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el mes del mar. El mes del mar era una celebración, yo me acuerdo cuando era el 21 de mayo, hacen los dibujitos de la acción geopolítica del país que se extendía hacia el océano. Nosotros éramos calificados por eso en el colegio y se conmemoraba todos los meses. Eso está en la política cultural de la dictadura, como un hito, o sea, como algo a implementar en los colegios, igual que las brigadas de tránsito, igual que cantar la canción nacional todos los días lunes, y cantarla además con la estrofa que después afortunadamente fue suprimida, pero son cosas que se extienden hasta hoy. Los colegios todavía, muchos colegios cantan el himno nacional los días lunes en la mañana. Entonces, cómo esa política cultural hizo que nos sintiéramos de alguna manera parte de una familia con costumbres comunes. Lo mismo que la definición de que el rol de la mujer dentro de la sociedad, eso está en la política cultural de la dictadura. Entonces, cómo a partir de estos mitos, ¿no?, se nos crea un imaginario de que somos parte de un común que además segrega a los otros, los no blancos, los no occidentales, los no cristianos, situación que nos determina hasta el día de hoy. ¿Qué es la patria? ¿Qué es la patria para ustedes? Esa era la pregunta. ¡Ay! 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 ¡Sea Chey! ¡Sí! Esta es la patria. La Oye, bandera, el pedazo de trapo. A mí, cuando la Carla está hablando y explicando desde su propia reflexión y trabajo, me entronca bien, me gusta, porque es como una biblioteca así abierta a nosotros y a nosotras y a nosotros. Me encanta. Pero yo estaba, como yo soy chileno, entonces estaba
Bueno, estuve leyendo también en relación a este concepto de chilenidad y bueno, para cuestiones que uno va indagando y dice que este concepto fue instalado por Pedro Aguirre Cerda en el año 39 y que, bueno, lo traje está escrito y que él le encargó al cineasta Emilio Taulis el poder crear una filmación en relación a la chilenidad y que tenía que ver con todo su proyecto desarrollista, ¿cierto? Y todo lo que tenía que ver con conectar a este Chile en su etapa de desarrollo en esa época. Me llamó la atención porque efectivamente yo me quedo con lo que igual va, cómo se va también eso disfrutando, va cambiando según quién esté gobernando, y la dictadura lo que hace de la chilenidad es hacer su propia construcción cultural. Cuando la Carla hablaba de la Brigada de Seguridad, que yo fui un hijo de la dictadura, podríamos decir, yo quería ser de la Brigada de Seguridad, pues entonces a nosotros todos nos obligaban, o sea, nos decían, y yo quería tener el terciado ese blanco, ¿cachai? Sí. Pero éramos tan pobres que no nos alcanzaba a comprar la agua, entonces éramos como la brigada de segunda del colegio pobre, como la segunda franja de la brigada de seguridad, porque obviamente no nos alcanzaba a comprar esa cuestión. Pero eso sí se fue construyendo la dictadura apostaba efectivamente a esa construcción cultural y al control de los niños y niñas en función de sus intereses, que no lo logró porque finalmente eso colapsó con la lucha antidictatorial, donde los secundarios tomamos también una gran labor de resistencia en esa época, pero también que me comentaban, por ejemplo, que estos temas de la chilenidad, ustedes saben que en Las Condes todavía se hace la Semana de la Chilenidad, donde van los quincheros, los guasos de Algarrobal, Dios los bendiga, Dios me los toda esa bendiga. identidad del latifundista, pero ustedes que estuvieron en Calama y a cargo también de gestión cultural, yo me sorprendía mucho en Calama que en el fondo esto de la chilenidad, bueno, yo, mira, primero que siempre puteaban contra el centro, contra Santiago, pero llegaban las fiestas patrias donde se hacía la más grande demostración de bailar la cueca, era en Calama con más de 1000 parejas, puedo equivocarme en número, pero más de 1000 parejas, y que por un lado se concentraba la chilenidad en este concepto fascistoide, de mi punto de vista, y por otro lado la xenofobia, porque detestaban a los peruanos, a los bolivianos. Yo te lo digo porque como dirigente sindical convivía en esos espacios, y yo miraba a mis compañeros calameños auténticos, yo dije, pero tú eres igual que los bolivianos y los peruanos, le decía yo, que en el fondo eran de la misma raza, de origen, aymara, ¿me entiendes? Pero había esa situación. Entonces, Ya nos quedamos, volvimos, dale, Cristian. sí, como decía, y todo esto yo lo refiero en este CHI que nace el año 27, el año 1927, que es la fecha que nació mi padre. Mi padre nació el 21 de julio del año 1927. Entonces decía todo esto y la verdad que ahí yo me iba a Oreste Plat, que también se hace toda una investigación de las leyendas, de los mitos. Entonces la chilenidad es también un espacio en disputa, pero que la dictadura lo instrumentaliza en función de sus fines, y como ya lo decía, que había todo un dispositivo cultural de parte de la dictadura, y que hoy día se expresa en todo este tema del patriotismo. Pero yo me quedo más bien con esta chilenidad, este Chile, más bien en el campo popular, de que nosotros no entendemos, ¿cierto?, una fiesta patria sin empanadas, sin el vino tinto, sin poder reivindicar lo nuestro, más bien de lo auténtico de los criollos, de los patipelados, pero que también se disputa con estos sectores que tratan de instalarnos en el campo popular, el champion chileno, la cueca de salón, toda esta estética que en el fondo algunos aspiran a eso, y obviamente está en disputa con este sector más donde se hacía la chingana, que la chingana era una fiesta donde iba el roto, a pasarlo bien, que incluso me decía recién mi hermano Alexis Cuevas, que es un profesor y que trabaja en la lengua castellana, muy, muy, me decía,
pero si hasta Diego Portales me decía le gustaba la chingana y el hueveo, porque esas cuestiones no se conocían del Diego Portales, le gustaba el hueveo y la chingana, ¿cachai? Porque en el fondo ahí van estos hueones, ¿cierto?, a usurpar esas identidades del pueblo, y que desde el punto de vista de nosotros también eso está ahí muy concentrado, porque nosotros no entenderíamos estas fiestas patrias sin los juegos populares. Yo le decía el otro día a la Carla y al Darío y a la Isa, que en mi villa, por ejemplo, unas vecinas aquí en la Villa Los Morenos, en los Andes, aquí afuera de mi casa, instalaron bandera, hicieron guirnalda, ordenaron la plaza, pero en función más bien del imaginario de la participación, la recreación, del juego, de eso, ¿me entiendes? Que no tiene que ver con lo que hace los sectores oligárquicos de alguna manera de hacer una construcción de la chilenidad y de la patria que no tiene que ver nada que ver con lo que en el campo, en el mundo popular nosotros creemos, pero igual nos coloniza. Es una intención de blanqueamiento también y de ordenamiento de un deber ser nacional. O sea, recordemos lo que pasó con el iceberg que se expuso en Sevilla, en la Expo Sevilla del 92, ¿no? Ahí. O sea, el primer símbolo de Chile al extranjero, se estaban abriendo las fronteras, y lo que primero llevamos es algo prístino, blanco, gigante, monumental, ¿no? Que se supone nos representa. Apolítico. Totalmente. Entonces, se ha esforzado un cierto sector, ¿no?, en insistir en ese tipo de simbología para representarnos como un país ordenado, para representarnos en algún minuto como el jaguar, para representarnos, como les decía, occidentales, cristianos, y negar toda esta otra parte mestiza, toda esta parte originaria, toda la hibridación que en realidad nos compone. Y lo que señalaba Cristian a propósito de los miles de grupos de cueca, por ejemplo, que existen en la parte de Calama o en la frontera, bueno, eso es decir, yo no soy eso, no soy eso, ¿no? Soy esto de aquí, que es muy superior a eso otro, ¿ya? Y me refuerzo mi identidad negando a eso que también me constituye. La xenofobia también. Ahora también es cierto que en Arica nosotros éramos campeones de la cueca. O sea, eso, o al menos yo con esa... sí, los ariqueños son muy buenos para la cueca. Pero, según me comentaban algunas compañeras, los cabros que están en las danzas de cueca también están en las danzas de caporales, también están o sea, en el fondo, a mí no es excluyente. No es, al menos esa fue la sensación con la que yo me quedé en Arica, y evidentemente también me quedé con la sensación de que ¿qué somos? Es una pregunta mucho más presente y más fluida que en Santiago. O sea, ahí la cuestión de ser peruano o no, de pasarse de un lado para otro todo el tiempo, creo que genera distintas identidades nacionales. O sea, no podría yo decir hay una, pero la que sí es cierta y que creo que más o menos de la que estamos hablando, es la que tiene que ver con la zona central. Y eso sí es un esfuerzo, dijéramos, a propósito para decir la chilenidad es aquello o aquellas costumbres, prácticas, tradiciones propias de la zona central. Y ahí sí me parece que es una cuestión excluyente, tanto el extremo norte como el extremo sur, en que son otras costumbres u otras formas de expresión, de pertenencia o adscripción a esta cuestión imaginaria que es la nación. Sí, yo no sé si hablar de chilenidad es lo mismo que hablar de patriotismo, ni lo mismo que hablar de nacionalismo. Creo que hay ahí cuestiones, pero yo me quedé pensando cuando se propuso la pregunta también en que los izquierdistas somos internacionalistas. Los izquierdistas somos internacionalistas, y en ese marco la crítica al patriotismo o a la idea de que es la identidad nacional lo que debería constituirnos es interesante. Ahora, también es cierto que las identidades nacionales han sido motor de liberación de los pueblos. O sea, las independencias antes, gente que nos con precede. Una mirada histórica. Sí, por supuesto.
O sea, la idea de nosotros somos distintos a ellos y constituimos un grupo ha sido también una idea en algún momento que ha permitido libertad, que ha permitido zafarse de otros hueones que no tenían la pata encima. Entonces es complejo. Ahora, merecemos autogobernarnos, en el fondo, a propósito justamente de esa identidad nacional. o sea, no sé si a partir de una identidad nacional merecemos autogobernarnos, pero creo que históricamente es innegable que las identidades nacionales han funcionado también como una forma de... Sí, negando los colonialismos, claro, en el sentido claro, colonial. claro. Entonces tiene de dulce y tiene de agraz. Ahora, esta cuestión del iceberg, claro, es esta historia superlativa que nos ha tomado, que yo la relaciono también con el problema fálico del Costanera Center. O sea, eso también es la chilenidad. Esta idea del tigrismo, somos los tigres o jaguares, no sé cuál es el animal que usan para hacerla. Vamos a tener el edificio más alto de Latinoamérica y hacen esa wea. Los edificios de espejo. Y le resultó, pero espérate, perdona, solo para el tiro, para no deprimirte al final. Le resultó. O sea, hoy el edificio, el rascacielos, el Costanera Center, es un símbolo relevante de la ciudad de Santiago. Y eso tú lo ves con las personas que vienen que visitan el país. Sí. Porque uno pensó cuando estaba en proceso de construcción, esta weá. Resultó. Se integra. Sí, totalmente. Entonces, en paralelo a esta chilenidad popular que menciona Cristian, claro, que supone una estética y supone una ética, y es una ética distinta, pienso yo, a la del Costanera Center, y a los edificios de espejo, y esa cuestión que le llaman Sanhattan, ir a hacer el Antofagasta. Yo recuerdo cuando yo era chica cómo era Antofagasta y cómo se fue convirtiendo poco a poco en Miami. Recuerdo, por ejemplo, si uno se pone en Iquique, uno puede identificar claramente el Iquique, por una parte, el Iquique glorioso del momento del salitre, por otra parte, el Iquique de la pobreza del salitre, y por otra parte, Miami. Entonces, creo que claro, no se puede hablar de una sola chilenidad ni una sola representación sobre Chile, sino que están todas estas cuestiones ahí mezcladas, pero a mí me llama la grandilocuencia patética, sí me llama la atención, y eso sí creo que es ¿cómo decirlo? Una ganada de la oligarquía, sí. Protege la bandera, Cuevas, protege la bandera, todas estas cosas que está diciendo la Isa. Igual a mí me llama la atención. A Darío yo lo he visto así con la bandera chilena. Viendo partidos de fútbol. A nuestra audiencia le digo, Darío sufre cuando Chile. Yo también, y se encomienda a todas las vírgenes, a ver los santos y todo. Pero ya casi no quedan vírgenes, ese es el problema. Por eso perdemos. No sé. Bueno, es increíble cómo, no sé si el patriotismo, que es otra cosa, pero sí ese sentimiento de chilenidad que se nos cuela así como en lo emocional, aflora cuando juega Chile. Yo me acuerdo viviendo en Buenos Aires para el 2010, para el Bicentenario, fuimos ahí al obelisco y estaba proyectada la bandera en el obelisco así gigante y sonaba la cueca y era como una cosita así en el corazón. Entonces es la estupidez máxima porque uno dice, o sea, ¿qué son las fronteras finalmente? O sea, ¿quién definió que de aquí para acá somos y de aquí para allá no somos? Pero pasa algo, ¿no? Que se nos cuela en las emociones, en las sensaciones, sobre todo cuando uno está afuera y echa de menos el terruño. Oye, y eso es importante porque como yo estuve afuera y fui casi embajador, entonces puedo decir que nuestros compatriotas que están en las Europa y diseminados por todo el mundo, en las fiestas patrias se juntan, bailan, hacen toda la gastronomía chilena, venden productos chilenos de distintos tipos. Hoy día, claro, con esto de la apertura de todas las fronteras comerciales es más fácil acceder, pero hacen toda una estética y se producen en función de eso. Igual eso a mí me gusta. Bailé cueca ahí por Madrid, ¿cierto? Y era entretenido. Me encantan los animales, sobre todo los perros.
Perros chiquititos que ladran. Oye, bueno, yo también me hice cargo de la pregunta que nos regaló Carla hace algunos días atrás sobre el tema de la chilenidad de la patria. A mí me pasa primero, a propósito de lo último que decía Cristian, que, y es una reflexión que me vengo haciendo hace mucho tiempo, entre otras cosas porque yo nací en el exilio, pues yo nací en el 74, mi vieja salió con panza de 7 meses a Honduras en un minuto. Nací en Honduras y después mis papás tuvieron 6 años en Alemania, 4 años en Perú y después pudieron en el año 84 volver a Chile con las primeras las listas de retornados, que hubo esa mini apertura del régimen 83-84. Entonces, claro, porque en el fondo uno determina mucho eso. O sea, me pasa que yo lo tengo súper claro, ya lo tengo diagnosticado, no tuve que hacer psicoanálisis para cachar que evidentemente en todo ese inicio, el bicho de Chile, de amor a la patria, que es quien está en el exilio, 10 años que hoy día de repente no son tanto, pero que efectivamente sin internet, sin teléfono, sin esas cosas, efectivamente era una distancia mucho más brutal. Eh, entonces, el amor al terruño es súper fuerte. Yo no me imagino pudiendo irme a vivir a otro lado. Podría irme un tiempo, pero como acotado. Ya no, de hecho, por eso incluso yo creo que también una de las razones por las cuales nunca como que manejé como posibilidad irme, qué sé yo, 4 años a estudiar, si tenéis posibilidad de hacer algún estudio, en fin, no sé qué, como que no. Entonces, claro, ahí hay una cosa, y yo creo que eso me ha permitido desde siempre resistirme a que sean otros los que determinen qué es la patria, qué es Chile. Primero como una cosa así intuitiva, es decir, no, esto no lo van a definir ustedes. Yo de hecho les quiero, quiero profundizar en una pequeña reflexión, pero hay una canción que a mí me gusta, que me estremece mucho, que es de Rubén Blades, que se llama Patria. No se las voy a colocar porque si no los pelotudos de YouTube nos censuran y harían que en esta parte saliera lo bloquearían, ¿ya? Así que esas las voy a leer como poema, porque es una canción que se llama Patria, de Rubén Blades, y que de alguna manera permite hacer una entrada a lo que quiero decir. Dice así, lo voy a recitar como poema. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así. Flor de barrio, hermanito, patria son tantas cosas bellas, como aquel viejo árbol que nos habla aquel poema, como el cariño que guardas después de muerta abuela. Patria son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio, y en su esperanza morena es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Son los mártires que gritan, bandera, 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 bandera. No memorices lecciones de dictaduras o encierros. La patria no la definen los que suprimen a un pueblo. La patria es un sentimiento en la mirada de un viejo. Sol de eterna primavera, risa de una vida nueva. Te contesto, hermanito, patria son tantas cosas bellas. Esa es la canción de Rubén Blades. Pónganla en YouTube, escúchela, es muy linda, ¿no? Es eso. O sea, de verdad, patria no la van a definir ustedes, concha de tu madre. Yo eso es una cosa que hace muchos años creo que uno tiene que hacer ese ejercicio. Porque de alguna manera la idea de la chilenidad y de la patria, tal como de la argentinidad o de la colombianidad, nos conecta con lo esencial de lo que cada uno somos. Se entremezcla en la mirada familiar. Uno tiene una patria grande y tiene una patria chica. ¿Ah? Tiene una patria que puede ser el hecho de ser chilena, tal como lo decía la Isa, esta cosa del carácter internacionalista. En general, la gente de izquierda nos sentimos además muy ciudadanos del planeta Tierra y por eso nos conmovemos con los dolores no solo de lo que pasa en la esquina de la casa, sino lo que puede pasar en una ciudad africana, en una, qué sé yo, mujeres que no tienen derecho en Medio Oriente, la extrema pobreza en Haití o lo que sea. ¿Ah? O la persona de color que matan unos policías en Estados Unidos. Uno se estremece con eso. Hay una patria muy grande. Hay una patria, que es la patria como esto que nos define el día a día y que uno cuando se encuentra en otro lado también lo revive. Y tiene unas patrias chicas, que son el barrio, que pueden ser la ciudad, el recuerdo de tu niñez, tu familia, etcétera. Y que yo creo que son súper buenos, o sea, yo lo reivindico. Lo que quiero decir es, reivindico la chilenidad, porque además me parece que hoy en día ya estamos en condiciones de no tener que aceptar lo uno o lo otro. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que la chilenidad también, como tantos conceptos, le lleva ideología al chancho, y le lleva patriarcalismo al chancho, y le lleva elementos fascistoides y exclusión también.
o sea, le lleva, tal como el concepto de madre, ¿ah? El concepto de madre es muy bello. Cristian recuerda a su madre, que la conoció pocos años, yo recuerdo a mi madre, que la tengo viva todavía, que en fin, no sé qué, y sin embargo, a partir del concepto de madre, también hay discursos en contra de la libertad de las mujeres de decidir, etcétera, etcétera. O sea, siempre los conceptos tienen eso. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer, más que a veces como ahuyentarles, es sumarse y resignificarlos. Es decir, me quedo con la idea de chilenidad que me remite a un sentido común y colectivo que cada uno redefine, pero no acepto que otros, en función de ese lugar común, determinen que es un lugar común exclusivo. Y por eso hoy en día, en los últimos años, aunque a algunos les empiece a irritar, pero cada vez más, y post estallido, ¡puf!, esto se rompió, en el mejor sentido de la palabra, aparece que hoy en el 18 muchas casas y muchos autos colocan la bandera chilena y Claro. también la bandera mapuche, que en el fondo más allá de ese gesto, o solo la bandera mapuche, porque entendemos que en esos signos también hay una cosa que hemos ido construyendo todos como país, independiente de uno habite. Y yo con esa idea me encanta, y creo que eso puede ser bien, bien interesante, la idea de la memoria en común, pero que no es excluyente. Me parece que la chilenidad yo me refuerza el sentido colectivo, que es altamente político. El sentido colectivo es altamente político por los tiempos que corren, pero tampoco me determina a qué es lo que tengo que hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo ahí me gustó tu pregunta, Carla, querida. Oye, lo otro que quería conectar, como el Darío fue un niño del exilio, me vino a la memoria la canción de la Isabel Parra, Ni toda la tierra entera. Oh, esa se me Y paran los que pelos hasta el día decía, de que hoy. dice, yo también, me dice, ni toda la tierra entera, ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra. Pero otro de los versos que dicen, a pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, Compañero, de que de que el el pan pan que me que me alimente alimenta será siempre de pan pan ajeno. ajeno. Entonces, eso, mira, imagínate, yo quedé así porque, claro, tú puedes recorrer el mundo, pero tu tierra es tu tierra. Y eso creo que la conexión que hacen nuestros pueblos originarios, también esa relación con la tierra, no tiene con el tema de generar ganancias, sino vivirla en toda su dimensión. Entonces yo creo que bonito en el sentido de cómo nos traslada este tema de la chilenidad a tantos caminos, ¿cierto? A tantas cosas distintas, pero como decía, nosotros no le concedemos y no le vamos a ceder a estos otros que hacen de la patria la entrega de todas nuestras riquezas a manos llenas, ¿cierto? Sí, claro. Y que nos despojan de todo. Entonces no vengan con huevas, o sea, no me venga la UDI, la derecha o todos estos sectores que entregaron todo y que hoy día nos dicen, no ensalzan con la patria, que no es más que la instrumentalización para mantenerlos controladitos, como decía la Carla en su inicio de provocación. Oye, ¿hagamos un asado? Hagamos un asado. Bueno, Hagámoslo al tiro. por ejemplo, este sábado en mi casa, con mi hija Clarisa, que la traje a Salamanca, en fin, no sé qué, padre separado, ya tú sabes. Entonces vamos a un asadito con mi mamá y papá, un asadito chico, no les voy a decir dónde vivo para que no manden pacos a cuidarnos. Pero como la mitad del familión, obvio, son todas, y lo digo, no todes, todas veganas. La mayoría de las mujeres, todas las menores de 25 años de esta casa, son todas, no veganas, vegetarianas, pero van para allá, van para allá. Así que aquí vamos a tener que tener asado, pero también con, no sé, salchichas de tofu, no sé, todas esas asquerosidades raras, vamos a tener porque somos súper O comprensivos. verdura. Sí. Not pollo. No mayo, no toda la wea. Sí, todas esas cosas, Sí. not. Y la carne, papapito. Oye, tenemos que pero juntarnos. sí, Porque absolutamente. no nos conocemos con Isa en términos presenciales. Exactamente. ¿Cierto? Y tenemos que juntarnos para, obviamente que hay otras cosas que hay harta complicidad entre los cuatro y claro, pero hay cosas recovecos que no hemos logrado tampoco buscar. Pero no, sería bueno hacer una junta del Rogerío para proyectar cómo continuamos para adelante, pero debe ser, yo creo, después de esta fiesta, porque yo vivo en los Andes, por tanto no estoy en Santiago y me cuesta viajar ahora, porque después siento que Pero ¿sabéis qué? me acomodé a estar. Sí, en tiempo más,
que es indeterminado porque no tenemos la bolita de cristal para saber cuándo ya las concentraciones más masivas serán posibles. No sabemos si en esta pasada de sol, me refiero a esta temporada primavera-verano, pero yo digo que si si seguimos con el podcast y todo, y además recibimos tanto buen cariño de alguna gente que lo escucha, lo que deberíamos hacer de repente un día es un asado, no sé, en el Parque O'Higgins, ¿ah? Y le avisamos y nos juntamos 20, 30, 50, los que lleguen, cada uno con su pedacito de carne, con su salchicha de tofu, y podríamos hacer, estaría entretenido. Estaría bueno, ¿no? Me gustó esa. Ya, esa la vamos a hacer cuando se pueda. Cuando no nos lleguen los pacos, nos lleguen detenidos y aparezcamos con esa redada y todos con la capucha abajo. El Rogerío hizo una fiesta clandestina. Fiesta clandestina, claro, fiesta clandestina. Con harto inmigrante para que sea más noticia. Ya, nos vamos despidiendo, pero vamos a generar provocación. Para la próxima semana, ahora sí, vamos a volver. Y yo voy a partir esta vez. Isabel, te escucho. No voy a decirlo muy corto. Dígalo. Antes que volvamos. Yo dejo como contrapunto para los oyentes, yo canto La diferencia de Violeta Parra. Ya. Ustedes la interpretarán, ustedes verán qué quieren decir, y dejo como contrapunto para los oyentes, no es quizá poner la bandera mapuche al lado de la bandera chilena un acto también de nacionalización de un pueblo que se reivindica como una nación. Cierro. Perfecto. ¿Sabéis qué? Al menos el último tema, yo sugiero que partamos la próxima semana conversando eso. Pero yo les voy a agregar un tema para que lo desarrollemos en el podcast de la próxima semana, que es el siguiente. Pasado mañana, el 12 de septiembre, se estrena Tengo Miedo Torero, la película basada en el libro de Pedro Lemebel, sus libros mayores, y no necesariamente en la película, porque yo entiendo que todavía uno puede comprar, tiene un costo efectivamente, se va a dar el sábado 12 a las 10 de la noche, ya, pero más allá de eso, el libro en todo caso está hace años disponible, pero ese libro nos hace una historia subsidiaria, secundaria, poderosa por lo mismo, de la lucha contra la dictadura, de los 80, de esos 80 y lo que pasaba en primer plano, en la oficialidad, y también en los segundos planos de la lucha misma. Un poco con la loca al frente, este personaje notable que ya se ve que va a estar muy bueno, interpretado por Alfredo Castro. Entonces yo los invito a que la próxima semana hablamos de ese tema. A propósito de la película, veámosla, nosotros ya tenemos comprada nuestra entrada, pero más allá de eso, el libro está, la novela está, pero la historia, la lucha de los 80, ¿qué queda de eso? ¿Tiene sentido seguir hablando de eso? ¿O también ya hay que empezar a dejarlo en el olvido y solo mirar al futuro? Yo les propongo eso como provocación a todos quienes nos escuchan también en el podcast. Recojo el guante. Ya, pues. Ya, pues. Chicos, un placer. Sí. Ahora sí. Oye, quienes nos ven y llegaron a este momento, es decir, lo vieron hasta el final, compártanlo. Porque ¿sabéis qué? Estamos hablando de corrido, así que compártanlo. Sumemos más gente al Rogerío. Eso, compañero. Que no le diga al partido que no, si esto es suprapartidario. Eso. Ya, chao. Chao, chao. Chao, 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 gracias. Chao. Chao. Bien.